Transportes Especiales ACAR. Confianza en la vía con sentido social. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía. Mamá tiene muchos superpoderes, pero el mejor es cuando se coloca sus cómodos zapatos. Para mamá, que es tu superheroína, regálale el confort que necesita para luchar en su día a día. Calzado Rómulo, bienestar para los pies de mamá. Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy me acompañan en el estudio los panelistas Sebastián Acosta, Nelson Sánchez y Efraín Valencia. A los tres los saludo y les agradezco aceptar la invitación al programa. Buenos días. Buenos días, amables sintonizadores de este canal, con ustedes atendiendo la invitación del director, y buenos días a los panelistas Efraín y Sebastián. Buenos días Efraín, buenos días Nelson, buenos días José Alberto y buenos días a toda nuestra amable audiencia. Esperemos que esta mañana sea muy satisfactoria para ustedes con nosotros en el panel. Un saludo a la audiencia, a la mesa de trabajo, gracias por la invitación. Muy bien. Hace media hora, 40 minutos, se publicó una carta del presidente del Partido Liberal, César Gaviria, en la que, palabras más, palabras menos, está indicando que Iván Duque, el presidente de Colombia, le solicitó a Estados Unidos quitarle la visa a magistrados de las Cortes como una medida de presión para resolver el problema de las objeciones a la JEP y para que apoyen el uso del glifosato como fórmula para exterminio de los cultivos de coca. Esta es una aseveración muy grave porque en un documento largo el expresidente César Gaviria está diciendo que prácticamente Iván Duque le está entregando la soberanía del país a unos funcionarios en Washington que no conocen la realidad de Colombia y que no les interesa la resolución de este conflicto largo porque no lo han vivido y no tienen cómo contrastarlo. Esto es lo grueso de lo que acaba de decir César Gaviria en un comunicado que ya es público. Simultáneamente con ello, el mismo expresidente está diciendo que es necesario, lo dijo ayer, que es necesario buscar un candidato fresco, sin corbata, que no sea cachaco, para enfrentar a Gustavo Petro en las elecciones presidenciales del 2022. Y por eso anuncia desde ya que el Partido Liberal acoge a Char, el alcalde, Alejandro Char, el alcalde de Barranquilla, para que sea el hombre ungido como candidato de esa coalición de fuerzas que el Partido Liberal comienza desde ya, con 3 años de anticipación, a airear. Esos son dos temas originados en el expresidente del partido más prostituido de Colombia en los últimos años, el Partido Liberal Colombiano, porque lamentablemente de liberal solo le queda el nombre
en tanto que es la madre prostituta del Cambio Radical, del Centro Democrático, del Partido de la U y hasta de Opción Ciudadana. Lamentable que los líderes liberales como Alfonso López Pumarejo, como Carlos Lleras Restrepo, como Luis Carlos Galán, como Darío Echandía, hoy se tengan que estar revolcando en sus mausoleos viendo esta cantidad de manzanillos, comenzando porque hoy funge como presidente haciendo todo tipo de verdulerías para mantener las coimas del poder. Ese es el primer tema que quiero poner sobre la mesa. Nelson Sánchez. Pues lamentablemente comenzar el día con referencia a ese tipo de argumentaciones y posturas de uno de los, digamos así, de los dueños del poder en Colombia, pues da realmente vergüenza ajena y mucho más pues con la juventud. Qué pena con Efraín y con Sebastián, que son jóvenes, que les toque que vivir todavía sometidos a quienes desde los escaños del poder tras las sombras definan la aventura de nuestro país. En primer lugar, pues el tema de la denuncia que hace el presidente Duque sobre sus acciones ante el gobierno americano, pues no me sorprende, ¿no? Porque finalmente lo que hemos visto en el país últimamente es un presidente más actuante en el terreno de la política internacional, más al fin de los intereses de intervención de Estados Unidos en el conflicto del hermano país de Venezuela, y obviamente muy atento a lo que el designio del presidente Trump tenga en relación con el tema de narcóticos y en el tema de violencia e intervención en América. No me sorprende, de verdad. Hemos estado estos últimos 15 días ante una vergüenza internacional de cómo hay una intervención descarada del embajador americano, tanto hacia el Congreso, que está definiendo el tema de las objeciones planteadas por el presidente Duque al reglamento de la JEP, ¿no es? Sí. Y obviamente pues con desayunos de trabajo que entre otras cosas han dejado claramente pues visto un irrespeto a la institucionalidad del Congreso y ahora mucho más pues a la institucionalidad de las altas cortes, que están llamadas a hacer la aplicación efectiva de la Constitución y de la ley en un tema tan capital para nosotros como son los instrumentos para estructurar el funcionamiento de la Justicia Especial de Paz, convenida obviamente para poner fin al conflicto que por más de 56 años ha acompañado el destino del país, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nosotros y obviamente de mis nietos y de mis bisnietos. José Alberto, hombre, a mí me parece eso muy lamentable. Está claro que César Gaviria lo que dirige es un cascarón burocrático, un cascarón que está pensando es en elecciones, un cascarón que está pensando es en repartirse los puestos burocráticos, y sobre eso es que él hace, digamos, su carta y también es un mecanismo de presión para que el gobierno de Iván Duque ceda ante las pretensiones del Partido Liberal por ministerios, por órganos descentralizados, por direcciones nacionales. Entonces a mí se me parece nefasto eso. Claramente el señor Duque no tiene ni idea de lo que es la dignidad ni de lo que es la soberanía, y mucho menos pues toda su cuadrilla de pseudo coequiperos, porque están acostumbrados a eso. En último, están acostumbrados a ver qué dice Estados Unidos primero para tomar decisiones, y claramente eso es un mecanismo de presión. No es normal que Estados Unidos tome este tipo de decisiones, eso hay que dejarlo claro. No es normal que Estados Unidos le quite visas a funcionarios judiciales, y eso ya empieza entonces a marcar un precedente de cómo se van tejiendo los intereses, si se quiere, en un discurso de lucha antiterrorista, porque es que el discurso que está detrás de eso es eso, ¿no?
que hay una lucha antiterrorista, que estos magistrados están auspiciando el terrorismo a boicotear las operaciones que Duque y que Uribe le hacen a la JEP, y que están también auspiciando de manera indirecta el negocio del narcotráfico con la prohibición de la erradicación de cultivos para uso ilícito por medio de aspersiones de glifosato. Entonces a mí sí me parece que allí hay un discurso de la lucha contra el terrorismo y una cosa adicional. Estados Unidos ya empieza a ver que el revuelo es mucho, entonces así como dice una cosa, dice la otra, como la chimultrufia, entonces ya dice que va a restituirle la divisa a estos magistrados, por lo menos a uno ya se la ha restituido. Entonces vamos a ver qué pasa. Eso es un muy mal precedente, sobre todo en cuanto a la dignidad y a la soberanía que se refiere de un pueblo como el colombiano. El gobierno debe salir a pronunciarse y pedir la visa para los magistrados y los funcionarios que haga falta, pero no quiere decir que se la otorguen. Vamos, aquí estamos hablando de un tema de fondo grueso. Tampoco se trata de pelear, ni de sacar el orgullo, de hacer valer la nacionalidad y la soberanía, porque tenemos años de historia dejándonos montar de los gringos. La historia colombiana siempre nos han limitado a entenderla con 3, 4 libros, 4 autores, y casi siempre se extrae la historia de la participación norteamericana en la vida republicana de Colombia, desde el intento de asesinato de Bolívar por parte del embajador norteamericano. Es que la historia colombiana es bueno que la revisemos y sabemos que siempre los intereses de Estados Unidos han estado con sus tentáculos en el territorio latinoamericano, para este caso el caso colombiano. Eso para decir que no es tan sencillo decir que uno pelea contra Estados Unidos. Ellos tienen bien medido el aceite de cómo funcionan los hilos del poder en Colombia y presionan a manera de extorsión con órdenes judiciales de Estados Unidos de Norteamérica para mover las fichas del ajedrez político colombiano. Entonces muchas veces estos que posan de patriotas, y me ahorro los nombres, no actúan por convicción, sino porque hay una orden de captura en Estados Unidos que los lleva a pronunciarse en tal o cual sentido. Eso es importante que lo veamos. No vamos a cambiar nada con nuestro estudio, nuestras valoraciones, nuestras ideas, la situación actual, pero sí tenemos que sacarle ventaja a la situación, y es ver quiénes están con rabo de paja y obedecen a los intereses norteamericanos. Es bueno ver qué políticos salen a defender esa postura de los norteamericanos. Y vamos ya a los detalles. Lo de la JEP, sí es indiscutiblemente una presión de Estados Unidos para que se objete la JEP. Yo soy amigo de sus objeciones, pero no soy amigo de la presión. Tiene que haber autonomía en las decisiones judiciales, si no esto se acabó. No hay democracia, pague y vámonos. Y frente al glifosato, a mí lo que más me aterra es que se nos presente que o hay glifosato o hay coca, pero no se nos dice que la coca también se puede cambiar, digamos, la producción de cocaína, que es diferente, si buscamos otras alternativas, pero nos entra en el debate en que o hay glifosato o ustedes son narcotraficantes. Es increíble, por Dios. Y esto también es importante, así como tenemos que ver quiénes son los políticos que tienen rabo de paja porque son bandidos y los gringos lo saben, tenemos también que ver que no, la cocaína no es, o sea, sacarle ventaja a esta situación, que la cocaína es el resultado de muchos productos que alteran la coca. ¿Por qué, por ejemplo, no controlan la acetona, que es un precursor de la coca, y la venden en laboratorios? Es que es mucho más fácil ir a los laboratorios que producen acetona, que pagan sus impuestos y que tienen registros sanitarios. ¿Y por qué no controlan los canales de distribución o no controlan la gasolina? Y entonces tendríamos que dejar de consumir gasolina a todos los usuarios de vehículos, porque la gasolina es un precursor. Pero pues usted imagínese, porque lo he visto, cómo suben a la montaña de Caloto carrotanques de gasolina. Pues no creo que sea para el suministro de la planta eléctrica. Entonces es tan sencillo como controlar. Y entonces, claro, no vamos a cambiar la situación, pero sí necesitamos generar conciencia ciudadana frente a qué bandidos operan porque tienen rabo de paja y se disfrazan de políticos, y para poder generar conciencia de que la cocaína, pues la cocaína sí es un problema, pero que tiene unos precursores que la generan y que hay otras alternativas para combatirla y no necesariamente la erradicación manual.
es más bien la sustitución de los derivados de la coca, que no sean alucinógenos, pueden haber muchos más derivados. Esa conciencia es importante porque yo sí creo que las próximas elecciones el voto de opinión cuenta duro, y me refiero a las locales y me refiero a las presidenciales, como el doctor Gaviria, que ya se está acomodando en su torta está moviendo las fichas para ver cómo le queda la torta. Pero, mensaje, no a la presión de los norteamericanos. Colombia tampoco puede braviar, y esto es importante que lo sepamos, que no cojamos esto como un caballo de batalla contra el presidente, porque podemos llegar a una situación como en el año 94 o 95, que a Samper le negaron la visa, y es que desertifiquen a Colombia a los Estados Unidos, y automáticamente los negocios con Estados Unidos, que es nuestro mayor socio comercial, pues se caen, y estamos hablando de que si se cae el empleo, se cae la economía y se traduce en ámbar para la gente. Entonces la diplomacia tiene que permitirse manejar eso de una forma. Lo que creo es que la diplomacia colombiana no ha obrado bien, porque vimos al canciller saliendo a decir que sí, que era una autonomía de los norteamericanos, y no hubo respaldo a los magistrados. Es que yo no tengo que pelear para decirle a alguien con respeto: por favor, respete la independencia de mis instituciones. Eso es lo que debe hacer la diplomacia, y eso no es pelear. Ahora, la ciudadanía está presionando que peleemos, pero ese que peleemos le cuesta plata a la gente, a las empresas, al ciudadano se le traduce en hambre. Entonces, tampoco se trata de llegar a presionar al gobierno a que tome una posición contestataria cuando no conviene de fondo, porque los gringos durante décadas, siglos incluso, ya completamos más de un siglo, tienen tentáculos en este país. Como les digo, es bueno que nos leamos la historia de cómo el embajador norteamericano participó en uno de los 8 atentados que le hicieron a Simón Bolívar. Entonces, eso, la historia no es nueva, y por eso es que son imperio. Tenemos que aprender a entender la historia en su verdadero contexto. Y quiero hacerle último comentario: le faltaron 2 partidos a los de origen liberal. El partido de las FARC es de origen liberal. Las FARC tienen origen en las milicias liberales y tienen un alfil muy potente en el polo democrático que se llama Clara López. Pero ese es un solo partido. Clara no es del polo. Muy bien, muy bien. De todas maneras, el tema es un tema complicado, y la pregunta que yo me hago y le hago a ustedes es, claro que es un asunto muy personal, pero yo diría que si a mí me quitan la visa, me parece como feo eso, y yo tener que ir allá casi que a pasar un examen ante el cónsul de Estados Unidos en Colombia, que la magistrada Diana Fajardo esté haciendo eso, que el otro magistrado, ¿cómo se llama?, Lizarazo, esté en las mismas, que el otro Patiño igual, como quien dice: usted me sacó del curso, venga, yo le hago otro examen. Unas entrevistas a puerta cerrada, nadie sabe qué es lo que han hablado. Eso es como, pues, yo no tengo visa. A mí no me la han quitado, yo la dejé perder. Tuve visa y no la renové. Y posiblemente por decir esto, seguramente si hoy mañana que me la renueven, me van a restregar. Usted estuvo como muy berrinchoncito, muy alebrestado. Pero el tema es, ¿y qué es lo en eso quiero recuperar las palabras de Ernesto Samper Pizano? Sin visa también hay paraíso. Así lo dijo de una manera sarcástica, porque pareciera que para estos funcionarios no tener visa de Estados Unidos es como perder mitad de la vida. Y Estados Unidos es un país muy respetable, pero es un imperio. Y también, por más que usted diga que atizar la guerra, no, yo no estoy atizando nada. Yo lo que estoy pidiendo es que el presidente de Colombia nos diga sí o no. Él fue el que solicitó que le quitaran las visas a los magistrados. Y si el presidente de Colombia ha hecho eso, me parece un abuso de tono mayor, porque es que le está pidiendo a una potencia extranjera que se meta con un poder que él no controla, que es el Poder Judicial. Y eso sí que me parece grave. Eso sí que me parece un desbarajuste institucional. Si se confirma la tesis de César Gaviria, que lo dice él, no lo digo yo. Yo estoy replicando lo que esta mañana muy temprano Julio Sánchez Cristo, como primicia, estaba leyendo en la W con sus periodistas. Pero que además de que el presidente de Colombia no salga a decir nada, que salga a decir unas babosadas como las que dijo el canciller. Y la vice. ¿Ah? Y la vicepresidenta. Sí, pero el canciller es el canciller. ¿Cómo así que cada país es autónomo de decidir a quién entre quién? Pues obvio, eso es claro.
Es que nadie le está pidiendo que diga que no diga eso. Le estamos pidiendo es que diga o que le pregunte al Estado americano qué hay detrás de su decisión en este momento de quitarle visas a algunos magistrados y congresistas de Colombia. Son dos poderes distintos al Poder Ejecutivo. Todavía no he visto que al Poder Ejecutivo le quiten la visa a nadie. Y hay unos que sí que son sinvergüenzas, que si uno comenzara a esculcar debajito, qué cantidad de cucarachas encontraría. Pero, extrañamente, ellos sí mantienen la visa. Este es el punto grave. El punto grave es que el presidente del Poder Ejecutivo de Colombia no se ha plantado. Y estamos como un protectorado. Mejor dicho, Estados Unidos tiene 50 estados federales y un estado asociado que se llama Puerto Rico. Pues ahora parece que se está inaugurando el 52 estado con Colombia como estado asociado. Nosotros vamos a quedar en la misma categoría de Costa Rica y a lo mejor será esa la suerte que más nos conviene o que nos merecemos con tal de quitarnos esta parranda de sinvergüenzas que están haciendo del país estragos por todos lados. No sé si ustedes coinciden, por lo menos un poquito. No, yo vuelvo al tema de la capacidad de maniobra de la diplomacia americana y obviamente la sujeción a estas maniobras de parte de la Cancillería colombiana y del Ejecutivo. Pero dígame, ¿usted ve bien que los magistrados con la majestuosidad que tiene la Corte Constitucional estén yendo como cualquier enruanado a decirle al cónsul, vea señor cónsul, aquí estoy, tómeme la lesión, devuélvame la visa? ¿A usted le parece que eso es digno? Y lo comenté en la primera salida del programa, que obviamente me parece un tema de irrespeto a la dignidad de los poderes, no porque sea tal o cual magistrado, sino porque es una intromisión indebida, inadecuada y obviamente que afecta la soberanía. Yo no lo haría, sencillamente yo no lo haría. Me parece de que las normas universales, y aquí está Sebastián, que es un estudioso del tema, determina la libertad de movilidad internacional como un derecho de cualquier ciudadano. A mí lo que me preocupa más es cómo ciudadanos colombianos con prontuarios como empresarios que han afectado el interés económico patrimonial y el interés económico particular, deambulen, ¿cierto? Y estén en las playas de Miami, entren y salgan sin ningún problema, como el mal recordado Álvaro José Lloreda, presidente del Grupo Empresarial Lloreda, con un prontuario muy serio de haber golpeado a particulares y al patrimonio público. En el caso de Encali, con negocios como la Termoencali, se broncea en las playas de Miami Beach, ¿cierto? Sin ninguna notificación. O muchos otros empresarios, como por ejemplo los empresarios de Gas Natural Fenosa, que saquearon las finanzas públicas de los recursos de la energía eléctrica en el Caribe, y hoy tengamos por vía del presidente Duque que nosotros pagar una tasa para resarcir los daños hechos por este conglomerado empresarial y muchos otros presidentes de compañía como de Odebrecht, que deambulan libremente en nuestro país después de tener actuaciones indebidas e indecorosas con la economía, con la dignidad y con los negocios sanos, que debe ser una norma entre estados y obviamente entre sociedades civilizadas. Mire, el magistrado Eider Patiño, el presidente de la Sala Penal de la Corte, ese sí no se fue a pedir, tómenme la lesión, señor cónsul, señor embajador, no. Él lo que dijo fue una frase lapidaria: no van a amilanarnos. Eso dijo, punto. Y él no se le ocurrió ir a pedirle a la Comisión de Acusaciones de la Cámara un certificado de buena conducta, a la Nunciatura Apostólica otra de que es buen creyente, no sé, al paso que vamos a tener que pedir hasta examen de sangre para poder entrar. A mí me parece que eso ofende la dignidad del país. Y lo que yo me pregunto, insisto, hombre, ¿no es un mal ejemplo que los magistrados de las altas cortes se estén yendo como niños asustados porque los van a echar del colegio
ante el padre rector a decirle, venga padre rector, reconsidere la medida? Si eso pasa con ellos, ¿qué no podrá pasar con cualquier colombiano o colombiana de a pie? Que vayamos allá y nos hacen hacer unas filas enormes, una cantidad de trámites, nos quitan 300.000 pesos de derechos de trámite, el costo del pasaje para ir a Bogotá, porque ni siquiera se puede hacer en las ciudades principales del país, y uno se para frente a un funcionario que lo mira con cara de monstruo, no le dice nada, simplemente es hábil o no es hábil para entrar al país, y usted sale como a perrito regañado si se la negaron, no tiene derecho a preguntar. Eso que nos pase a los colombianos de a pie, pero un magistrado, y que tenga un magistrado que ir con un certificado de buena conducta de la comisión de acusaciones ante el procónsul y ante el proembajador o provirrey, a decirle, ve, aquí estoy, soy muy buena persona, no tengo ninguna investigación. ¿Eso qué es? José Alberto, pero mire muy interesante, ¿qué se esconde? Porque que a mí me neguen la visa o me la quiten, me la cancelen, como a cualquier colombiano, pues a mí no se me pierde nada ni me afecta nada y hay muchos países para ir a visitar. Pero los gringos no dan puntadas sin dedal. ¿Por qué escogieron estos magistrados? Sí, porque hay intereses en unas decisiones al interior de la Corte que está mal que lo hagan. Pero ¿por qué los escogieron a ellos? ¿Qué intereses tienen en Estados Unidos que ellos tienen que salir acobardados a decir que son personas de buena conducta? Es que si lo escogieron es porque saben qué negocios tienen en Estados Unidos. Si un magistrado no tiene nada que perder, pues simplemente dice, pues me voy para Suiza, me voy para España, me voy para Canadá, pero salieron acobardados a decir que les recuperaran la visa y a pedir que les dieran la visa. ¿Cuál es el interés de ir a Estados Unidos de estos personajes? Lo dejo sobre la mesa para que tengamos esos lentes y estemos atentos a qué pasa. Habiendo tantos países, ¿por qué el afán de ir a Estados Unidos? Yo creo que Efraín está hilvanando muy delgado. ¿Por qué? Digamos, hay varios puntos de lo que ustedes han tratado. Primero, es excepcional que Estados Unidos quite visas. Digamos, eso no lo hace a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, partir de ese principio de que es una excepcionalidad. ¿Por qué razones? Lo que argumenté en mi primera intervención, por las objeciones a la JEP y por la extradición que entran en esas mismas objeciones, la extradición de personas que Estados Unidos solicita y la aspersión de glifosato. Básicamente son esos 2-3 puntos sobre los cuales está entrando allí a interceder el gobierno de los Estados Unidos de América por el gobierno de la República de Colombia. ¿Qué pasa en estos momentos con las visas? Que las visas ante la opinión pública se han configurado como un certificado de buena conducta. Ya, entonces yo tengo visa, ergo soy buen ciudadano. Ya es condición sine qua non para eso. Entonces, frente a la opinión pública, a estos 3 magistrados les quitaron las visas, ya empiezan a hilvanar esos comentarios. Quién sabe qué intereses tengan, a lo mejor son de las FARC, a lo mejor tienen interés en el narcotráfico, a lo mejor se están... Entonces ya empieza a hacer un boom y empieza a hacer un ruido estrepitoso, ¿ya? Cuando hay allí una serie de intereses, sobre todo el gobierno de Colombia. Entonces sale el canciller, como bien lo dijo José Alberto, pero también sale la vicepresidenta a decir que son muy respetuosos de la soberanía de cada país y de lo que cada país haga con sus fueros internos y ver quién acepta y quién no acepta en sus territorios. Vea qué simpático, igual de respetuosos que son con la autonomía y la soberanía de Venezuela, ¿no? Entonces aquí entramos a un doble rasero. Obviamente es una cuadrilla de personajes que le agachan la cabeza a todo lo que diga, ordene y mande de Estados Unidos. Frente a otra posición, digamos, me parece que es muy importante que unos magistrados y que representantes y que altos funcionarios del Estado colombiano tengan visa para ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos está la sede principal de la Organización de las Naciones Unidas, está la sede principal de la Organización de los Estados Americanos y está la sede principal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿ya? Entonces, más allá de ir a pasear, de ir a hacer turismo, es ir a gestionar ciertos derechos humanos, ir a mostrar
dadas las circunstancias, cierta vulneración a los derechos humanos, ciertas diplomacias políticas y jurídicas, igual también capacitarse en lucha antiterrorista, capacitarse en actualización del derecho, en actualizarse en mil áreas que existen para eso. Entonces, más allá de ir a pasear o no, como iríamos nosotros los que estamos en la mesa, y nosotros no vamos a hacer ni grandes negocios, ni a capacitarnos, ni a nada por el estilo a Estados Unidos, a diferencia de los altos magistrados, digamos, a los que se les ha suspendido la visa. El tema lo dejamos allí, es simplemente a usted seguir insistiendo, revise, lea, escuche, reescuche, analice lo que está pasando, no lo tome como una noticia anecdótica más. Aquí de fondo se cuece, se cocina un modelo de relación entre estados. Aquí de fondo lo que se nos está diciendo es que nosotros tenemos que aceptar condicionantes que desde otro estado, en este caso desde Estados Unidos, se nos imponen por vía de múltiples mecanismos. Entonces lo que le pedimos, nosotros no podemos pedirle nada al Estado americano, pero sí le podemos pedir al presidente de Colombia y a sus ministros de Estado que tomen una posición. Y tomar una posición no es decirle vaya a insulte a los gringos, no, es plantear, un momento, esto no puede ser aceptable. ¿Cómo puede ser posible que en medio de una discusión y de un estudio tan sensible como el que tiene entre manos, el Estado americano le dé por venir a quitar visas precisamente a miembros de otros poderes públicos del país? Eso no es normal y es obligación del presidente de Colombia a hacer su reclamo y manifestar su desacuerdo con este tipo de circunstancias. De ahí para allá, pues el Estado americano podrá mantener la misma posición, si así lo decide, pero es obligación del presidente de Colombia asumir posición y no la ha asumido. Todavía hasta hoy no la ha asumido y esto ya han pasado casi 10 días desde que pasó y más de casi 20 días desde que le pasó al congresista John Jairo Cárdenas. Demos una vuelta de página y vayámonos a otro tema que no por diferentes es mejor, es igual de complejo. El año pasado, cuando estaba todavía Pablo Felipe Robledo de superintendente de Industria y Comercio, él se hizo conocer por la opinión pública por las decisiones, en mi opinión, valerosas que tomó contra los llamados carteles económicos. El cartel del papel higiénico, el cartel de los cuadernos, el cartel del cemento, y etcétera. El cartel del azúcar. Se metió como contra 5 o 6 grupos económicos de los más poderosos. Y claro, eso generó mucha rabia y mucha escozor por parte de los señores intocables de este país, porque estas empresas son manejadas por los más poderosos colombianos. Pero tocó un grupo adicional, tocó al Grupo Aval. Los señores de Carvajal, los señores de Familia, los señores de Cementos Argos, los señores de Azocaña, todos ellos, los señores de Kimberly, todos ellos refutaron y están en proceso de contrademandar las decisiones de Pablo Felipe Robledo. Pero en diciembre, o mejor, cuando eso ocurrió y en el mes de octubre, creo, del año pasado, recién posicionado el presidente Iván Duque, la superintendencia pidió que se sancionara la relación entre el Grupo Aval y Odebrecht por la Ruta del Sol 2, porque se tenían elementos de juicio que probaban que José Elías Melo, en representación del Grupo Aval, sí sabía de los sobornos, hecho que después de 7 u 8 meses ya se confirmó, porque hoy José Elías Melo ha sido sancionado con 11 años de cárcel por
haber conectado con ese tráfico de sobornos que recibió el señor Morales. $6,5 millones. Pero esto significó que en diciembre del 2018 el abogado Jaime Lombana, oye, ese señor aparece en todos los escándalos, ese y Granados. ¿Qué abogados tan...? A mí me daría miedo encontrarme con ellos. Ese señor Jaime Lombana apareció en diciembre del 2018 demandando a Pablo Felipe Robledo y a sus funcionarios ejecutivos. Y la ironía de la vida es que hoy han pasado de investigadores y sancionadores a investigados. Y hoy la misma Procuraduría, que había pedido también en su momento que sancionaran a la relación Odebrecht-Aval, hoy la misma Procuraduría están pidiendo que sancionen a Pablo Felipe Robledo. Advirtamos que Fernando Carrillo, muchachito inane de los años 90, que lideró la séptima papeleta y que era en su momento un prospecto de político sano, diferente, distinto, terminó siendo de la misma caterva de porquerías que hay en la política colombiana. Ese señor, Fernando Carrillo, trabajó para el Grupo Aval. Él debiera declararse impedido de meter sus manos precisamente en este tipo de casos, porque le está haciendo el favor a quien fue su patrón. Sin embargo, tiene el poder de la Procuraduría. ¿En qué cambia esto al poder que tuvo Alejandro Ordóñez cuando fue procurador? Ese es el tema. Pablo Felipe Robledo, María Jimena Duzán lo acaba de entrevistar. Ella publicó en su columna del domingo, la columna que llama Los Intocables, léanla. Ahí está mencionando en detalle lo que pasó y lo que hoy tiene entre las cuerdas a Pablo Felipe Robledo y a 3 funcionarios de él en la Superintendencia de Industria y Comercio por haber tocado al hijo de Luis Carlos Sarmiento Angulo, a Luis Carlos Sarmiento Gutiérrez. Bueno, pues, mis respetos por el superintendente ya en procesos, por haber tomado una posición que, como la superintendencia debe hacerlo, pues debe proteger a los usuarios, que no es hacer más o hacer menos. En esa ruta yo le hice seguimiento a las decisiones de este superintendente. Entre otras cosas, alcanzamos a estructurar una petición para que se avanzara en la identificación de los carteles de la contratación estatal. Porque a quienes nos toca recorrer este país en el tema de los conflictos de servicios públicos, pues uno encuentra que son los mismos los que contratan los temas de lectura, los temas de facturación, los temas de soporte informático, los temas de intervenciones eléctricas, los temas de corte, de suspensiones. Hay toda una cartelización de empresarios que finalmente controlan, afectando la libertad de comercialización, y obviamente el tema de los carteles lo que afecta es finalmente al usuario y al suscriptor, porque tiene que someterse a las condiciones de términos económicos de estas contrataciones, que son obviamente ofertadas con los que administran estas empresas públicas o privadas. En ese sentido, pienso que la ciudadanía debe destacar los fallos que tomó contra poderosos conglomerados económicos. Ese es el tema, José Alberto y amables audiencias. Es que son decisiones contra los conglomerados que definen presidencia. El Grupo Aval, ¿cierto? Y el Grupo Sarmiento Angulo define los presidentes de este país. Lo ha venido definiendo hace mucho tiempo. Y así como el procurador Carrillo trabajó para el Grupo Aval, pues el fiscal general de la Nación fue alto ejecutivo del Grupo Aval, asesor justamente para el Grupo Aval en los temas de las contrataciones de la Ruta del Sol, y obviamente altamente cuestionado con escándalos tan críticos y vergonzosos como los progresivos suicidios que ha tenido ese conflicto con Pisano, el hijo de Pisano y otros, obviamente por sus relaciones con estos negociados que afectaron la pureza de las elecciones que debe tener
en la definición de un presidente, como el caso de Colombia, pero también en el caso del Ecuador, pero también en el caso de Brasil, pero también en el caso de Argentina, donde secuencialmente y progresivamente han ido a las rejas estos presidentes, y en Colombia, por razón de ese maridaje que existe de estos grandes conglomerados económicos con las cortes y estos abogados del diablo, pues obviamente terminan más en procesos funcionarios que se destacaron por sus actuaciones que los comentados dirigentes económicos y sus elegidos presidentes de la República. Veamos, Alberto, Efraín, Nelson. El asunto entra sobre quiénes son los que definen los linderos del Estado colombiano, ¿ya? Y el Estado colombiano, tanto el gobierno como los órganos de control. El Estado colombiano lo definen entre 4 o 5 personas, por no decir entre 2 o 3 grupos empresariales. Frente a eso, empieza a surgir toda esta dinámica de la que José Alberto explicó, de la que Nelson explicó. Entonces empiezan a involucrarse en 1000 negocios. En el negocio de los servicios públicos, en el negocio de la infraestructura, en el negocio de la educación, en el negocio bancario, que es un negocio por excelencia, en el negocio de los medios de comunicación. Entonces todo eso empieza a enfilar baterías hacia que la gente se sienta, digamos, en una democracia de mentiras, de papel. ¿Por qué? Porque es que si bien vota cada 4 años, vota es por los mismos intereses a los que le sirven los grandes conglomerados económicos. Entonces sale Carrillo, sale el señor Néstor Humberto Martínez Neira, sale Duque, sale una cantidad entonces de personajes que han tenido relación y tienen relación con estos grupos empresariales. Entonces, frente a eso, pues quienes dominan la agenda gubernamental, la agenda mediática son, y la agenda legislativa, por supuesto, son Luis Carlos Sarmiento Angulo, son el Grupo Santo Domingo, son el Grupo Ardila Lule, porque son entonces estos conglomerados que, Sindicato Antioqueño, que entonces definen la hoja de ruta de lo que debe ser el Estado colombiano. Y para ellos el Estado colombiano tiene que funcionar para sus intereses. Ahí sí yo me vuelvo más marxista de los marxistas. Ya, digamos, el marxista es el que ha leído a Marx en el Capital, no en el Manifiesto Comunista, en el Capital, que es donde expone las ideas. Y allí él configura que el Estado no es más que la representación de los intereses de la clase dominante. Eso es el Estado, ¿ya? La representación de los intereses de la clase dominante, es decir, de los grandes banqueros, de los grandes dueños de los medios de comunicación, de los grandes dueños empresariales, de los grandes contratistas del Estado. Entonces, estos sectores económicos son en última los que definen la configuración y la conformación del Estado. Que se legisla, cómo se legisla, que se investiga, cómo se investiga, que se gobierna y cómo se gobierna, ¿ya? Entonces, por eso, este Plan Nacional de Desarrollo está tan orientado a esa gran élite, digamos, gran en poder, pero minúscula en cantidad de personas, élite del poder, y le hace favor a ellos y no le hace favor a la gran cantidad de personas que en el día a día, digamos, se quiebra la espalda, suda su frente para conseguir el pan para sus hijos. A mí me parece muy divertido ver cómo estos grupos empresariales financian las campañas presidenciales, pero sobornan es a los ministros, ¿no? Investigan a los ministros, los presidentes no los tocan. Entonces eso es también un llamado de atención a que revisemos nuestros presidentes, y cae Uribe y cae Santos, y hay que ver si eso se extendió hasta Duque. No parece que hasta allá llegue, pero por lo menos Uribe y Santos sí en sus campañas comieron de Odebrecht. Así que cuando las investigaciones se refieren a los ministros, casi que están excluyendo la investigación a los verdaderos pluma blanca. Ahora sí, en la campaña de Zuluaga. Bueno, pero está por desarrollarse y le daré madera cuando llegue el momento, porque no se trata de defender a ningún personaje, menos a este que tampoco me cae bien. Pero
Pero lo interesante es, miren cómo nos van desviando desde la noticia y nos van encasillando hacia mandos medios y nunca caen los responsables de fondo. Y miren cómo opera el sistema, un poco a lo que hacía referencia, cómo opera el sistema. Si yo, por ejemplo, propusiera en este medio de comunicación, pues que los ciudadanos tenemos el poder de no ir al Grupo Aval, de no abrir cuenta, de no hacer transacciones por el Grupo Aval, entonces automáticamente habría un pánico económico y cárcel para Efraín. Es que el régimen se protege a sí mismo, porque como ellos manejan la cosa, tienen que proteger sus intereses, pero en lo personal, y esto no es una sugerencia, ustedes sigan haciendo transacciones en Aval, yo no voy al Grupo Aval, pero por un tema de dignidad, porque indiscutiblemente financiaron la corrupción. Pero al sindicato antioqueño, Bancolombia. No me queda de otra. Exactamente, a uno no le queda de otra, digamos. Pero procuro no hacer transacciones. Y he considerado seriamente en irme a ir al monte, pero... O toca donde los Gilinski, pero esos financian a Petro, entonces tampoco. Entonces el tema es que el régimen es perfecto, pero sí tenemos que tener acciones como ciudadanos que podemos contrarrestar. Al fin y al cabo ellos viven no solo de nuestros impuestos que se roban, sino también viven de nuestra actividad económica. Yo prefiero ir a la Alameda que ir a estos grupos económicos. Hay cosas que podemos hacer como ciudadanos. Bueno, de todas maneras es otro tema que ahí está puestecito en la mesa para que también usted tome conciencia, para que usted revise, para que comprenda, para que pasemos de la nota noticiosa anecdótica a una nota noticiosa contextualizada, que nos permita entender qué es lo que se cocina, qué es lo que está en ebullición allí en la estufa de esa noticia, porque si no, mañana fácilmente vamos a salir a decir, es que ese señor Robledo, otro político más, véalo ahí. No, señor. Pablo Felipe Robledo fue superintendente de Industria y Comercio, que fue capaz, el único que ha sido capaz de meterle el diente a investigar a 5 grupos de carteles económicos. Y los grupos de carteles económicos, óigame bien, imaginémonos el cartel de los cuadernos escolares. El cartel de los cuadernos escolares no lo hace un pequeño tipógrafo de San Nicolás. No lo pueden hacer porque no tienen el músculo financiero para comprar la maquinaria, el papel, las tintas, los diseñadores, etc., los encuadernadores que hacen que eso salga por toneladas al mercado. Eso lo hacen... El cartel del azúcar. O el cartel del azúcar, pero yo hablo de una cosa que sea como más entendible para la gente, porque el azúcar se supone que tiene que tener tierras. Pero si usted es un pequeño tipógrafo que está allí en San Nicolás, usted jamás estará cartelizado, no puede. Pero en cambio, Kimberly, Carvajal Empresa y otras grandes, ellos sí tienen la capacidad de negociar de presidente a presidente. Mira, el cuaderno venderlo entre 2.300 y 2.500. Y entonces él lo pone 2.450 y yo le pongo 2.500. Entonces, de esa forma no nos disputamos el mercado del consumidor, sino que inducimos al consumidor vía la publicidad a que compre Norma o Kimberly, porque son 2 marcas muy reconocidas. O igual pasa con el azúcar o con el cemento. Eso es una forma de cartelizar, ponernos de acuerdo a los productores en los precios y en las estrategias de publicidad y de mercadeo. Por lo tanto, hablar de carteles es hablar de grandes empresas. No lo pueden hacer los pequeños ni los medianos. Pero terminemos el programa con otro tema, para dejarlo allí. Es un tema que viene pasando de agache mientras se habla de la JEP, mientras se habla de Santrich, mientras se habla de la FARC, mientras se habla de Maduro, mientras se habla del Plan Nacional de Desarrollo, mientras, me he dicho, de todo se habla. Y nadie está diciendo que ya va en 6 de 8 debates, el proyecto de ley que faculta a los congresistas de Colombia a manejar directamente el 20% del presupuesto nacional. ¿Qué significa eso?
significa que el señor y yo somos congresistas, o representantes o senadores. A cada uno nos van a asignar una partida presupuestal que nosotros vamos a decidir a qué obras o a qué proyectos en nuestras regiones los vamos a dedicar. Como quien dice, ya no hay que dar mermelada, que es lo que tanto hablaba el Centro Democrático en el gobierno de Juan Manuel Santos, porque acusaban de que Juan Manuel Santos fue el que inauguró la mermelada. Eso ha existido siempre. Hoy lo que se está diciendo es que a cada congresista en promedio le van a asignar 30.000 millones de pesos. 30.000. ¿Le escuchó bien? 30.000 millones de pesos. Para que yo, que soy congresista de La Guajira, o yo, que soy congresista de Chocó, o yo, que soy congresista de Baupés, o de Casanare, con 30.000 millones, diga que voy a hacer un nuevo río, por ejemplo. O con 30.000 millones voy a hacer una nueva catedral, o voy a hacer, no sé, voy a enseñar a criar hipopótamos. Cualquier cosa me voy a inventar, porque la plata la voy a manejar yo. Yo ya no tengo, dicen los congresistas, y lamentablemente es un congresista del pueblo el que propuso este proyecto, Navas Talero, con el argumento de que es que el congresista tiene que ir a arrodillarse al ministro. Entonces él con el argumento de que yo nunca he usado los recursos del ministerio para nada, pero yo sí creo que no hay derecho a que Efraín Valencia, que es congresista, tenga que venir a arrodillarse al ministro de Hacienda, a la ministra de Educación, al ministro de Transporte para que le asigne una partida para su departamento. Mejor que queden asignadas por el Congreso. Y con eso ya vamos, faltan 2 debates. Y seguro que antes de junio, que se cierra esta legislatura, va a pasar. Mejor dicho, cuando se abra el 20 de julio próximo, los congresistas cada uno llegará con una chequera de 30.000 millones de pesos. Bonito, ¿verdad? Pues Alberto, yo en eso, digamos, sí quiero como hilar más fino, como ajustar mejor esos argumentos. En primera instancia, en teoría, como la reelección en teoría, la idea no está mal, ¿ya? En teoría. Constitucionalmente, ¿qué pasa? Que el senador y el representante se tienen que dedicar a legislar, no a ejecutar. Allí ya hay, digamos, una disonancia en términos conceptuales y constitucionales, ¿ya? Ese, digamos, sería el argumento que yo pondría sobre la mesa. En segunda instancia, me parecería viable, ¿por qué? Porque descentraliza de un poco el accionar del gobierno nacional. Ya el congresista es el que sabe las problemáticas de su territorio. Entonces, al descentralizar eso desde el gobierno nacional, pues posiblemente sería mucho más eficiente y mucho más ágil la administración de esos recursos. Otra tercera idea, se pueden fortalecer ciertos esquemas de colaboración, Congreso, asambleas departamentales o Congreso, gobernaciones o municipios o consejos, ¿ya? Por ejemplo, 3.000 millones de pesos, con 3.000 millones de pesos perfectamente se pueden hacer 20 centros de salud, digamos, de 30.000 millones de pesos, por eso. Sí, señor, 30.000 millones de pesos, con eso se puede hacer más o menos 20 centros de salud de mediana complejidad o también 20 escuelas, digamos, más o menos para zonas rurales o para, digamos, pueblos, ¿ya? Entonces, en principio, eso no está malo. Pero ¿qué es donde está malo? Allí cuando empieza a jugarse la mermelada, empieza a que esto pasa, es por favores que entonces el Congreso le tiene que tramitar al gobierno, pasa es cuando sirven de botines para favorecer a ciertos contratistas, a ciertas personalidades. Entonces, hay que distinguir entre lo ideal, lo teórico, y lo práctico, lo pragmático, lo que ya empezaría en territorio a hacer, que obviamente hay una cantidad de mecanismos que no favorecen el control de estos recursos y puede posiblemente ser un foco de corrupción. Bueno, la iniciativa legislativa puede tener visiones de análisis, como bien lo plantea Sebastián, bien lo plantea el director. Me imagino que Efraín va a hacer también su propia valoración. Yo particularmente considero que
definir una retribución del presupuesto nacional de las regiones y territorios es necesaria, que hay que sacar esa retribución de la negociación politiquera que genera todo el marco de corrupción que analiza Sebastián y de lo cual podemos dar fe de que se da. Sin embargo, yo puedo dar testimonio que recientemente pasamos los debates del plan de desarrollo. Cuando hay comunidades organizadas, cuando hay dirigentes activos y conscientes de dónde deben ser las inversiones, tenemos resultados. Y en el Valle del Cauca podemos presentar que en este plan de desarrollo se obtuvieron recursos por más de 1.5 billones para Buenaventura, orientados y convenidos con la dirigencia del paro cívico que determina hacia dónde tienen que fluir esos recursos. No como gestión particular del político o del presidente. Estuve muy cerca de las discusiones sobre la devolución de 1.7 billones de pesos que el Estado le viene cobrando en Cali por los negocios que montara Samper y Belisario Betancur con el conglomerado empresarial Odebrecht para el tema de la planta de tratamiento de aguas residuales, entre otros. Y quedó consignado en el plan de desarrollo de que empresas municipales y el municipio de Cali deben estructurar un plan de inversiones para que efectivamente ese recurso genere unos desarrollos específicos en ambiente, me imagino, y para fortalecimiento de los servicios públicos de la región. Puedo también hablar de que hay otras iniciativas. El tema es que esto, José Alberto, sí exige una comunidad organizada, activa y actuante entre ese dirigente de Cámara o senador para que efectivamente esos recursos se logren. Si ya hay unas partidas delimitadas, implica que la planeación territorial debe ser alta, debe ser contundente y debe ser articulada, como bien lo planteaba Sebastián, entre el municipio, territorio, entre el departamento, región, con los recursos nacionales que no pueden ser de titularidad del congresista, como lo plantea el director, sino son recursos asignados para el desarrollo del territorio y la región. Pues miren que yo a los senadores me los he cruzado en la calle y a los ministros no. Y eso para decirles que es más fácil hacer control político con la persona que viene a las regiones y tiene contacto con la gente, porque en algún momento va a tener que hacer campaña, que con un ministro que está protegido por su guardia y por sus muros y por esa distancia que se genera como barreras al ciudadano por parte de la institucionalidad. Ahora, como todo proyecto de ley hay que tener cuidado, pero yo sí creo que es una buena iniciativa en tanto tenga controles. Y vamos a entender por qué. No hay nada más claro que lo que se hace sobre la mesa. Yo quiero cuestionar al país y les extiendo la pregunta a ustedes. ¿Va a cambiar la corrupción porque lo ejecutó el ministro o lo ejecuten los senadores? En el estado moral del país yo creo que la corrupción va a ser exactamente igual. Ahora, la diferencia es que vamos a poder ver quién es el corrupto. Que vamos a poder ver, ese senador fue el que se le dieron 30.000 millones en el Cauca y no quedó hecha ninguna obra. La diferencia con que lo ejecute el ministro, que también es corrupto y que también va a ser la mal hecha, es que yo no voy a tener la oportunidad de reprochárselo. Ahora, en ningún estado de las cosas la corrupción está bien, pero tenemos que empezar a darle claridad al país de quién o cuál es el rostro de la corrupción. Hay unos temas que me parecen interesantes, unos efectos diferidos que me parecen interesantes y son... Pues va a tener chance el Polo, va a tener chance el Verde, va a tener chance las FARC de ejecutar presupuesto público. Pues ellos de hecho no ejecutarían, pero dirían qué obras se adelantan, porque claro, eso no es un cheque que un congresista lleve y le pase a su contratista directamente. Tiene que haber unos controles porque a la larga es legislativa. El Ejecutivo es el que va a tener que hacer todo el proceso de contratación, que aquí eso no se está cambiando. La Ley 80, que se supone que regula y controla y cuida, pues va a seguir produciendo su regulación para por lo menos en el papel garantizar que esa plata no se pierda. Entonces me parece interesante que le demos rostro a esos recursos y que además esos recursos le permitan a sectores minoritarios como estos partidos del Polo, de las FARC y del Partido Verde a que participen del presupuesto y no se coma la torta a los otros. Ahora, mucho cuidado, ¿qué nos pasa con el Chocó? ¿Qué nos pasa con el Caquetá, con el Putumayo, con el Amazonas, que no tienen senadores por su población, que no alcanzan a tener número de electores? Entonces quedarían sin padrino político estas regiones porque todo el mundo jala para su tierra.
Y también me permite anticipar otro efecto que creo que es hacia donde están llevando el país, y es que aquí en Colombia están jugando a fortalecer las regiones y en algún punto creo que vamos a tener un cambio constitucional de unas legislaciones por regiones, porque cuando fortalecemos tan duro las regiones vamos a desatomizar el poder central y yo creo que hacia allá están llevando el país. Cuando logremos fortalecer regiones, la antioqueña, que ellos quieren ser país y todo, con puerto y todo hacia el Chocó y el Pacífico, y cuando quieran, cuando se fortalezca la región Valle del Cauca, Cauca y Nariño, región Pacífico, pues empezamos a fortalecer unas identidades que yo creo que hacia allá están dirigiendo el país, porque no es ajeno lo que dijo Alfonso López Michelsen a tiempo de morir, que pues que era necesario que volviéramos una federación a Colombia. Creo que hacia allá llevan el país, sí hay derrotero en este país, solo que no nos lo cuentan. Me preocupa esa iniciativa, lo que le digo, que se descompensen regiones como el Chocó, Putumayo, Caquetá, bueno, estos departamentos que no alcanzan a completar senadores y que se concentren en regiones como Antioquia que ponen muchos senadores. Muy bien. Bueno, el tiempo se nos acabó, no alcanzamos a seguir desarrollando esta iniciativa, habrá que seguir en la pista y volveremos sobre el tema, pero lo que no puede ocurrir es que se le asignen 30.000 millones de pesos individualmente a cada congresista, porque sí, para que él a dedo diga, haga esta escuelita allí, y haga este río allí, y haga esta montaña allá. Eso no puede ocurrir. Y en este país, donde todo es posible, seguro que hasta una sucursal de la NASA se le ocurrirá a alguno de nuestros honorables padres de la patria. Así que yo sí soy muy escéptico de que algo que se muestra como bueno termine siendo tan loable como nos lo están pintando. Siempre es mejor que La Plata tenga un centro de control y no una diáspora que nadie controla. Imagínese usted que 30.000 millones por 200 y tantos congresistas, estamos hablando de 20 billones de pesos. El presupuesto de Colombia son 100 billones de pesos. Sí, ¿no es cierto? O sea, 20 billones. Bueno, entonces 22 o 24 billones van a quedar ahí a cochas de retazos. Entonces cada quien, Efraín se le ocurrió que va a montar una nueva montaña en Corinto, y aquí a mi amigo se le ocurre que va a crear una nueva, le va a hacer competencia a Tribugá, y él le va a crear otra gótica de la ermita al lado de competencia, porque así lo quiere el pueblo, y nos vamos a tirar la plata. Si hoy nos la tiramos, peor va a ser así. Yo creo que eso que se muestra como bueno, hay que estudiarlo con mucho cuidado, porque ya me imagino cómo se van a incrementar el costo de las próximas campañas políticas, porque nadie lo puede negar. En este país no hay plata pública que llegue sin descuento, y descuento es que concejales, diputados, congresistas, ministros, secretarios de despacho, todos, cada uno termina ahí untándose un poquito del peaje que termina pagando el usuario final. Hay estudios que demuestran que de cada 100 pesos que sale del erario público, municipal, regional o nacional, a las comunidades o al objeto final para el que se destina, no llega más de 30 o 35 pesos. Los otros 65 se quedan en el camino, en un reguero de cebellés y en un reguero de talanqueras que no hay derecho. Imaginémonos cómo sería este nuevo escenario. Buenos días, si es que los tiene. Transportes especiales a cargo. Confianza en la vía por sentido social. Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. ACOGA, generadora de compromiso y confianza, promoviendo la inclusión, la integración, liderazgo y la participación del clúster de la gastronomía, la cultura y el turismo. ACOGA, Asociación Colombiana de Gastronomía.
muchos superpoderes, pero el mejor es cuando se coloca sus cómodos zapatos. Para mamá, que es tu superheroína, regálale el confort que necesita para luchar en su día a día. Calzado Rómulo, bienestar para los pies de mamá.